¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos. El día de hoy les traigo esta entrega, es la tercera parte. Yo creo que van a ser solamente dos trilogías, pero va a haber un intermedio entre estas trilogías respecto a libros que hablan del cristianismo, pero no de una manera convencional, ¿vale? Son investigaciones, son posturas históricas, arqueológicas, lingüísticas incluso. Y en esta entrega es muy especial. Traigo unos libros tremendos que como todos los demás busquen, investiguen, indaguen. No me gusta fomentar la piratería, pero si no los pueden conseguir por ninguna razón en físico, pues adquiéralo de una manera digital, o que alguien se los preste, o fotocopienlo, ajá, sí se dice así, creo sí. Entonces, esta entrega, para cerrar esta primera trilogía de libros, un poquito más de 26 libros en la bibliografía que hemos estado haciendo, para que ustedes la consulten y pongan en duda estas creencias, si no las tomemos como una ley, que lo que dice la Biblia es absolutamente tal cual, puesto que las mismas religiones niegan y en muchos casos ignoran este trasfondo histórico. Tristemente lo niegan, o a veces lo saben pero no lo dicen. Hablo de todas las vertientes de lo que es el cristianismo, ¿vale? Y no se habla con esta verdad, y los que no saben esta verdad entre comillas, ¿no? Porque hasta cierto punto pues se puede comprobar, pero aún así son temas que dejan esa espinita de qué está sucediendo, por qué está ocurriendo esto. O sea, yo no gano nada con que vayan menos personas a la iglesia. Yo no gano nada. Lo que quiero es que la gente piense, crea, juzgue, dude, critique sus creencias, estas programaciones inconscientes que tenemos desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde mi perspectiva ese es el primer paso al despertar, en poner en duda tus creencias y desprogramarte. Desde mi perspectiva, claro, tal vez incluyan más cosas. Y estas creencias pues no solo son religiosas, son de todo: familiares, políticas, psicológicas, amorosas, sexuales, y pum, una infinidad. Desde mi perspectiva, claro. Entonces este despertar yo creo que empieza con la curiosidad, empieza con la duda, el saber dónde estamos, de dónde venimos, por qué. Es esa gran pregunta: ¿por qué? Entonces yo los invito a que duden, inclusive duden de mí, inclusive duden de estas evidencias, y busquen. Tal vez por eso no indago tanto. Les pongo aquí la información, los datos, ustedes chequenlo, y lo que les llame la atención, investiguenlo. Porque hasta que ustedes hagan una investigación donde se involucren y se comprometan en buscar esta verdad personal, es donde va a tener más repercusión, y van a tener nuevas raíces que van a estar más profundas, porque ahora va a correr por ustedes, por su cuenta, no por cuenta de papá, cuenta de mamá, de la abuela, de la sociedad, de la educación, de la televisión, que nos dicen qué pensar, hasta nos dicen qué ser, quién debo de ser, qué debo de comprar, qué debo de consumir, qué debo de hacer, qué no debo de hacer. Estas programaciones que en muchas veces ni cuenta nos damos. Pues bueno, arrancamos con esta saga de libros. Y ya lo estuve mencionando anteriormente, y este libro que comenzamos se llama Jesús vivió y murió en Cachemira, la tumba de Jesús en Srinagar. Por el amor de Dios, no escriban nada de esto. Del gran Andreas Faber-Kaiser. Investiguen un poquito de él. Por ahí se cree que hubo una conspiración. Él publicó un libro que no le gustó para nada al gobierno español,
y lo mandaron a matar. Y el libro lo sacaron de circulación. Y es muy, muy, muy difícil conseguirlo. Este libro yo lo conseguí por Mercado Libre. Yo creo que fue un precio justo. Desde la editorial Roca. Este editorial también, no sé si siga vigente, pero publica muchos temas muy interesantes, muchos temas pocos comerciales, por decirlo así, poco comerciales, porque luego resulta que estos libros son bestsellers, ¿no? Pero tal vez del interés de la gente, pero con temas muy controvertidos o muy raros, extraños. Entonces avanzamos con este libro. Muy interesante, inclusive trae mapas de donde es Cachemira, allá al norte de la India, y viene cómo argumenta él su teoría, ¿no? Que inclusive habla de Nikolai Notovich, que fue el que encontró él fue el que dejó estos escritos en donde decía que toda esta historia de Jesús, de que no había muerto en la cruz precisamente, y que había viajado a Cachemira. Inclusive era ya la segunda vez que iba, puesto que la primera fue para él aprender. Él se fue a empapar de conocimientos. Y miren, en la página número 40 nos dice, voy un párrafo arriba. Cuando Jesús comenzó, tenía unos 30 años. Lucas 3:23. Entre esta cita bíblica y la anterior han transcurrido 18 años. 18 años de silencio que rompe la continuidad del relato bíblico de la vida de Jesús. Pero no debemos contentarnos con este silencio, ya que tal caso sería completamente lícito plantearse seriamente la pregunta de que si este hombre que aparece en vida pública a los 30 años de edad es realmente el mismo niño Jesús nacido en Belén. Muy cierto, ¿eh? ¿Cómo podemos asegurar que ese Jesús es el mismo? Es curioso. Página 41, subtema, el hallazgo de Nikolai Notovich. En nuestra primera visita a la casa del profesor Hossain en Srinagar, foto 3, nos narró cómo y por qué llegó a interesarse en el tema de los viajes de Jesús a Cachemira, hallándose un crudo mes de enero en Ladakh, región montañosa limítrofe entre Cachemira y el Tíbet. Quedó aislado por la nieve en la capital de Leh. Para matar el rato, el profesor Hossain se dedicó a revisar viejos textos y manuscritos conservados en las bibliotecas de la miseria de Leh. Así fue como se topó con los 40 volúmenes de diarios de los misioneros alemanes doctores Marx y Franke, misioneros de un grupo religioso que recorría los lugares apartados del mundo. No iban a capitales como Srinagar o Nueva Delhi, sino a puntos más remotos como por ejemplo Leh, en Ladakh. El diario estaba fechado de 1894. El doctor Hossain, que no lee alemán, lengua en la que estaba escrito el diario, sintió sin embargo curiosidad por el manuscrito y comenzó a pasar sus páginas. En esto se topó un nombre escrito en rojo, San Isa. Frente a este nombre aparecía el de Nikolai Notovich. Dado que no podía leer el texto, el profesor Hossain optó por fotografiar las dos páginas del manuscrito en que aparecían estos nombres, como aparecía en la fotografía 43. Son las páginas 118 y 119 del manuscrito. Este manuscrito de Notovich es donde se plantea esta historia de que Jesús pues estuvo en Cachemira. Y en la página 60 nos dice: evidentemente Pilato no deseaba la muerte de Jesús, pero los judíos declararon a Jesús un rebelde que deseaba llegar a ser rey. Advirtieron a Pilato que si le dejaba libre sería él desleal al César. A Pilato, que no se podía jugar su alto cargo y al que no convenía en modo alguno la enemistad del César, al que los judíos habrían avisado inmediatamente en caso de que hubiera dejado libre a Jesús, solo le quedaba la opción de ajustar a Jesús de tal forma que, aparentemente muerto, pudiera sin embargo seguir con vida. Así fijó el primer lugar de crucifixión en un viernes, a pocas horas de la puesta del sol, y a punto de caer la noche del gran sábado. Especulaba Pilato
con que, de acuerdo con las leyes judías, el cuerpo de Jesús no podía permanecer en la cruz después del anochecer. Y así fue. Jesús fue bajado de la cruz antes de caer la noche. Y es probable que mientras los dos ladrones que fueron crucificados al mismo tiempo que Jesús estaban vivos en el momento de quebrarle las piernas a los soldados, Jesús hubiera ya muerto. También en el instante preciso aparece en escena un hombre llamado José, declarado amigo de Pilato y persona notable de la localidad, discípulo secreto de Jesús. Este hombre se lleva el cuerpo de Jesús a un lugar en el que los judíos no tenían nada que buscar. Vamos a analizar esto más a detalle. Me gusta este libro, está buenísimo. Ya con esas introducciones quiero volverlo a leer. Después en la página 153, Jesús, padre de familia, nos dice: voy a entrar ahora en el capítulo acaso más comprometido de este libro. Se me ha informado en Cachemira de que Jesús tuvo ahí por compañera una mujer y que esta mujer tuvo hijos. Pero el tema es delicado por cuanto las dos personas que me han informado de él, el profesor Hasnain y el señor Saibzada Basharat Salem, descendiente directo de Jesús, han contestado a mis preguntas de forma un tanto recelosa y poco directa. Ambos están evidentemente convencidos de que Jesús tuvo hijo en Cachemira, pero ambos también tratan este tema con suma cautela, con el nombre rigor crítico y con el evidente afán de evitar que la historia trascienda a un conocimiento incontrolado, lo que podría dar lugar a un hecho iniciado verídico sin intérprete a través del prisma deformador que transformador en foco de sensacionalismo en aspecto de la vida de Jesús. De un modo alguno debe tratarse así. Disculpen mi lectura. Tremendo ese libro, tremendísimo. Búsquenlo. Jesús vivió y murió en Cachemira, de Andreas Faber-Kaiser. Búsquenlo. El siguiente libro tiene aproximadamente unas 2 semanas que lo leí. Se llama Un extraterrestre llamado Moisés, de Tomás Doreste. No estoy seguro si este investigador es mexicano, puesto que he visto que hay otros libros que tienen mucha relación con México, culturas antiguas y por ahí también cosas de ovnis. Pero se me hizo interesantísimo este libro. Miren, les quiero leer una parte que viene en la página 21 y nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Estas palabras muestran lo que puede considerarse un hecho básico, que Dios creó un universo que tuvo un principio, lo cual resulta bastante razonable. Sin embargo, esta frase solo es razonable en apariencia, pues oculta una manifiesta contradicción, o mejor dicho, un error de traducción y otro de interpretación. ¿Cuál es ese error que nos ha obligado a ver el origen divino de la creación del mundo? Muy sencillo. La primera parte de la frase, en el principio, es originalmente una palabra compuesta que es susceptible de tener 2 sentidos, como suele suceder en casi todos los textos iniciáticos. Al ser descompuesta, esta palabra compuesta se obtiene la partícula en el y el sustantivo principio. El significado de la partícula en el puede ser igualmente en o con. Ahora bien, si tomamos en cuenta lo anterior y volvemos a contemplar la expresión en el principio, esta deberá ser traducida realmente en los tiempos del principio, más apegada a la verdad. Pero una traducción que sería igualmente correcta, pero que tal vez más de acuerdo a la realidad, sería con lo que quedaba de otros tiempos. La tercera palabra del versículo, que se refiere al ser divino que creó los cielos y la tierra, era originalmente Elohim, pero suele traducirse como Dios. Pero no parece muy extraño que un pueblo esencialmente monoteísta, como se supone que era el judío, escribiese Elohim en plural, cuando todos los demás nombres de Dios están en singular. ¿Es que acaso no fue un solo Dios, sino varios los que crearon los cielos y la tierra? Si admitimos lo anterior y ponemos en orden el primer versículo, de acuerdo a la interpretación del profesor Bechalde, habrá de resultar el siguiente texto: con lo que quedaba de otros tiempos, unos seres celestiales crearon los cielos y la tierra. Bueno, pues en esta parte sí ya empiezan a divagar y a sacar sus propias conclusiones, pero viene lo que dije en videos anteriores, lo de Elohim, que es plural.
Y hay que checar eso porque con el tiempo las traducciones pues se van deformando. Interpretaciones, traducciones, etcétera. Y continuamos. Esta es la página 85. Una historia que se repite. Al comenzar, una historia que se repite. Al comentar los comienzos del segundo capítulo del Éxodo, que se refiere al nacimiento y salvamento que se refiere al nacimiento y salvamento del pequeño Moisés, Freud comparó el acontecimiento con otras leyendas mucho más antiguas y aventuró esta tesis revolucionaria. El redactor o los redactores de este pasaje se inspiró en hechos sucedidos con anterioridad, porque a simple vista parecía imposible de creer que hubiese tantas condiciones o semejanzas con otros. Esto tiene que ver mucho con el paralelismo que existen con las historias de este Sargón de Akkad, ¿vale? Y también hay una historia en el municipio contiguo del estado donde vivo, se llama Tepoztlán, donde abunda el cobre, donde hay una historia del rey Tepoztécatl que es similar al principio, de que no lo querían y lo pusieron, en este caso no fue en un río, lo pusieron en un arroyo y lo adoptaron unos abuelos, entonces muy semejante. Y hay una parte del libro también, más adelante, como a la mitad, en donde hablan de Akenatón. Akenatón, este faraón egipcio, en donde él fue el que impone la parte del monoteísmo, ¿vale? Sí existía una trinidad que la determinaban como Isis, Osiris y Horus. Esa era el primer concepto de trinidad que se conoce, viene de Egipto, que después lo adoptaron los hebreos, pero curiosamente no hay ningún registro que haya habido hebreos en Egipto, puesto que los egipcios escribían todo. Ese libro es interesantísimo, también buenísimo, búsquenlo. Para el tercer libro tenemos El complot de Pascua, Jesús y la profecía mesiánica. En su época se le conoció como un revolucionario, hoy se le conoce como el Hijo de Dios. Enigmas del cristianismo, libro escrito por Hugh Schonfield, nuevamente editorial Roca. Este libro, inclusive en la parte de atrás vienen algunas preguntas que dice: ¿por qué Jesús programó su vida cumpliendo al pie de la letra la profecía mesiánica, planeando deliberadamente su crucifixión y posteriormente su resurrección? ¿Cuál es la verdad sobre la crucifixión? ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Con este libro fue con el que abrí mi indagación, mi investigación personal respecto a este tema de la religiosidad, pero pues sobre todo basado en el judeocristianismo. Y empecé en Semana Santa del año pasado, y planeo que en esta Semana Santa que se aproxima, o pasadito de Semana Santa, pues de terminar de leer los libros que les he estado compartiendo y de los videos que faltan, claro. Este libro viene en la página número 33 y nos dice: cualquiera podría servir como Mesías, ya descendiera de David o no, siempre y cuando fuera audaz, valiente y un líder de hombres. Habría muchas personas con poco que perder, dispuestas a cualquier aventura que prometiera comida y bebida, así como la destrucción de los enemigos, y que a menudo incluso creerían sinceramente estar luchando en nombre de Dios. Fueron personas así que por 1000 años más tarde se unieron a las cruzadas. El término eseano-esenio parece proceder de la palabra aramea del norte, chasia, en griego osios, que significa santo. Parece ser que debemos considerar el término como genérico, abarcando a una variedad de grupos más o menos emparentados, pero la gente, los santos, eran el cuerpo eclesiástico judío, que también ostentaban a los que daban nombres descriptivos de acuerdo a sus afinaciones o características. Página 37. Al acercarnos al Jesús histórico, no surge ningún problema en cuanto a su divinidad,
puesto que antes de la paganización de la creencia judía durante el desarrollo del cristianismo, ninguna autoridad identificó al Mesías con el Logos, la eterna palabra de Dios, o concibió al Mesías como una encarnación de Dios. El mismo término empleado, el ungido, indica la llamada a asumir un deber. No se trataba del título de un aspecto de la divinidad. No debemos abrigar un modo alguno la idea de que Jesús o cualquier otro que afirmara ser el Mesías en Palestina durante este periodo podría imaginarse a sí mismo ni por el momento como divino. Y para concluir, les regalo este último texto que dice: el mensaje no tardó en ser llevado más allá de Palestina y llegó a las gentes de cultura griega que habitaron en la frontera del judaísmo, quienes lo aceptaron en Antioquía, Siria. Fueron llamados cristianos. El nombre se deriva de Christos, Cristo, la traducción griega del título hebreo de Mesías, significado con ello el ungido. No podemos evadir ni tratar de modificar este hecho básico de que el término Cristo o cristiano atestigua que la Iglesia fue fundada sobre convicciones mesiánicas en la creencia de que Jesús era el Mesías. En esta época, el cristianismo empezó a extenderse por otros países y atrajo a los no judíos procedientes del politeísmo. La agitación mesiánica ya era muy abundante en el Imperio Romano. Los celotes, judíos de Palestina, actuaron como apóstoles enviados, trataban de buscar apoyo para sus actividades antirromanas entre los judíos de la diáspora. Interesante, viene mucha parte histórica, muy bien reseñado, también estaba checando su bibliografía y su documentación, es increíble. Para este cuarto libro yo lo conocí hace aproximadamente como 6-7 años, lo encontré en PDF. Y lo anduve buscando hasta que lo encontré en físico. De hecho, es un libro cristiano. O sea, es un libro cristiano tal cual. No promueve ateísmo ni trata de refutar para que dejes de creer o algo por el estilo. Se llama Paganismo en tu cristianismo, por Frank Viola y George Barna. Nos dice: explora las raíces de las prácticas de la iglesia cristiana. Es Editorial Vida. Es muy curioso este libro, me gustó mucho, ya que pues nos habla de dónde viene por ejemplo, lo que es el sermón, lo que es la iglesia, el templo, el bautismo, el diezmo. Nos los va capitulando de dónde es que viene. Entonces, por lo que nos dice el título, pues viene de un origen pagano. Entonces este libro pues invita a los cristianos que por lo menos investiguen las cosas que están haciendo y que vean que tiene un origen pagano. es muy curioso, ¿no? Eso me gusta, porque es lo que les digo, es poner a pensar a la gente si las creencias que están haciendo son tal cual o son tan solo automatizaciones, adoctrinamiento y domesticación de las personas. Suena muy feo, pero por ahí va. Por ejemplo, en la página 27 nos dice: se imbuyeron en la idea pagana de que existe un lugar especial en el que Dios habita de una manera especial y de que este lugar es hecho por manos. Y al igual que con otras costumbres paganas que se absorbieron dentro de la fe cristiana, tales como la liturgia, el sermón, las vestiduras sacerdotales y una estructura de liderazgo jerárquica, los cristianos de los siglos III y IV atribuyeron incorrectamente los orígenes de la construcción de iglesias al Antiguo Testamento, pero eso constituye una distorsión del pensamiento. El edificio de la iglesia fue tomado de la cultura pagana. Un ritual dignificado y sacramental se había deslizado dentro de los servicios de la iglesia a través de los misterios, los cultos paganos, y se los justificaba como a tantas otras cosas, haciendo diferencia al Antiguo Testamento. El hecho de ir a la iglesia o al templo es pagano. Yo recuerdo que le dije una vez a mi madre, le dije: oye, pero ¿tú crees en la Biblia y todo esto que existió Jesús? Yo tengo mis dudas, pinta desde mi perspectiva que no existió, pero tuvo grandes enseñanzas. Es como si leyeras una novela o vieras una película. Tal vez es algo de ficción, pero hay enseñanzas. Entonces me quedo con las enseñanzas, me quedo con el mensaje, no con el mensajero, es lo que le planteo. Y le dije a mi madre: oye, pero
te das cuenta que en las mismas escrituras Jesús predicaba en el campo, en la montaña, en las plazas. No estaba dentro de los templos. Curiosamente, yo le dije, aguas, aguas con eso. En la página 107 nos dice, el pastor constituye la figura fundamental de la fe protestante. Quitemos al pastor y la mayoría de las iglesias protestantes entrarían en pánico. Eliminemos al pastor y el protestantismo, tal como lo conocemos, se extinguiría. El pastor es el punto focal dominante y pilar principal y la pieza fundamental de la iglesia contemporánea. Es la encarnación del cristianismo protestante. Pero he aquí la enorme ironía. No hay ni un solo versículo en todo el Nuevo Testamento que apoye la existencia del pastor de los tiempos modernos. Simplemente no existía en tiempos de la iglesia primitiva. Incluso ahí está poniendo el dedo a lo que es esta figura del líder religioso, ¿no? Y en la página 151 nos dice: el usar nuestra ropa de domingo esconde un problema básico subyacente. Fomenta la ilusión de que de alguna manera somos buenos, entre comillas, porque nos vestimos para Dios. Se trata de un intento de simulación que deshumaniza y da un falso testimonio al mundo. Es curioso que personas creyentes, pero en lo que cabe, leen su Biblia, se pueden dar cuenta de todas estas imposiciones que a través del tiempo, pues ni siquiera ya se pregunta, se da por hecho que tú debes de hacer eso. Paganismo en tu cristianismo. Yo no sé por qué tengo un recuerdo vago de que cuando lo encontré en PDF, estaba haciendo mis primeras prácticas en la universidad y ya estaba buscando el origen de la Navidad, y no sé por qué lo ligo con este libro. Y en el libro no viene nada de eso, lo estoy confundiendo, hay algo por ahí. Y en su tiempo vamos a tocar el origen de la Navidad, que viene de la fiesta del Yule, ¿vale? Y las Saturnalias allá en Roma, y las fiestas del Yule pues son del norte de Europa, de Escandinavia, son nórdicas. Para el penúltimo libro les traigo Los cristianismos derrotados. ¿Cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos y heterodoxos? De Antonio Piñero, editorial EDAF. ¿Vale? Este libro lo conseguí creo que fue por Amazon. Este investigador, Antonio Piñero, español, veo que tiene varias publicaciones, pero aquí en mi país es difícil conseguir estos libros. Y también he encontrado que hay entrevistas y hay conferencias de estos temas que tienen que ver con el cristianismo, puesto que él se documenta bastante, ¿vale? Se ve que conoce mucho el tema, es un investigador muy comprometido con sus obras, y en lo personal sí lo tomo como un referencial. Ahí cuando encuentren libros de él, adquiéranlos y van a encontrar mucha información. Inclusive creo hay algunos que están escritos en duplas con otros autores. Miren, les leo un poquito de la página 140 y dice: los evangelios gnósticos. Diversos textos apócrifos que presentan, como sabemos, ya un cristianismo gnóstico, esotérico y a veces místico, enfatizan la sabiduría de la Magdalena, en ocasiones junto con otras mujeres. En el denominado Diálogo del Salvador aparece María mencionada 2 veces como interlocutora de Jesús, formulándose preguntas diversas. Las más interesantes es la cuestión 60. Dime, Señor, ¿para qué he venido a este lugar? Dijo el Señor: tú manifiestas la abundancia del revelador. La respuesta es enigmática, pero se refiere sin duda a la excelencia de la discípula perfecta, María, que todo lo entiende bien y que se encarga de transmitir la doctrina. Yo tengo muy arraigado esta idea de que tristemente las religiones, sobre todo las judeocristianas y más la musulmana, han hecho menos a la mujer, la han oprimido. Es patriarcal, muy triste, pero el potencial que tiene una mujer también es grandioso, pero no les hemos dado la oportunidad. Tristemente hasta nos burlamos de ellas, han sido oprimidas desde la parte liberal,
política, social, sexual. Y es muy triste porque se imaginan el equipo que pudiéramos hacer y dejar estas divisiones entre hombres y mujeres. Inclusive en los textos apócrifos se ve la importancia de la mujer dentro de todo este concepto religioso, que también la contraparte es de que, por ejemplo, en la cultura hindú encuentras diosas, ¿no? Encuentras diosas importantes. Pero tristemente también es una cultura muy machista. En Egipto, aquí en México, con el hecho de tener Ometeotl, se dice que fue un concepto inventado por Miguel León de Portilla. Pero se tiene este concepto de Omecihuatl y Ometecutli, perdón, y que existe esta dualidad de la masculinidad y la feminidad. Y tenemos estas dos partes. Todo hombre tiene una feminidad, toda mujer tiene una masculinidad, obviamente a diferentes grados, y nos han hecho creer que no debemos de entrar en comunión. Y si hablamos biológicamente, todos comenzamos la vida siendo mujeres cuando estamos en gestación. Espero hoy esta liberación femenina real pues prospere, porque siento que por una parte se están llevando a lados tal vez algo extremos, que también si no hay una respuesta por parte de la sociedad, por parte del gobierno, pues están haciendo una revolución que yo sé que puede llegar a lejos. Página 146. En síntesis, estos evangelios gnósticos presentan un cristianismo orientado un tanto en contra de las tendencias de su época, un cristianismo donde la mujer puede ser tan discípula de Jesús como un varón, que tiene capacidad de enseñar como oyente perfecta del Salvador y por tanto maestra espiritual de los que son más ignorantes que ella. Inclusive en la antigua náhuatl, aquí en Mesoamérica, pues existían las sacerdotisas. Como les digo, se les daba esta importancia de la mujer dentro de la sociedad, que hoy en día se ha perdido. No del todo, ya se está recuperando, pero aún así se tiene una pérdida. Y en la página 57 nos dice: el triunfo del cristianismo paulino. En los primeros 80 o 90 años de existencia cristiana, contados a partir de la muerte de Jesús hacia el 30 o 33 de nuestra era, el consenso doctrinal mayoritario que se iba formando lo fue en torno a un tipo de cristianismo de tendencia paulina. Y fue un proceso bastante natural si tenemos en cuenta que gracias a las predicciones y teología de Pablo de Tarso, los conversos al cristianismo procedentes del mundo pagano fueron pronto mayoría en las comunidades de cristianos. La misión a Israel fue un fracaso, pues la inmensa mayoría de judíos se negó a aceptar a Jesús La misión a Israel fue un fracaso, pues la inmensa mayoría de los judíos se negó a aceptar a Jesús como Mesías. Así las iglesias se llenaron poco a poco de gentiles convertidos que comulgaron con las ideas de Pablo. Grandioso. Y para concluir esta trilogía, tenemos el legado mesiánico. ¿Hubo más de un Cristo? La esperada continuación de El Enigma Sagrado, de Weigand, Leigh y Lincoln, de la editorial MR Dimensiones. En este libro nuevamente podemos observar que se tocan temas sobre todo de los esenios, también de la iglesia celta de Irlanda. Habla de los hermanos de Jesús, entre más temas, inclusive una reconstrucción por ahí histórica de lo que se tiene, ¿no? Este libro también me costó un poco el conseguirlo, pero al final lo logré. Y les leo la página 25. Nos dice: erudición y comprensión pública. Esto cayó en mis manos por casualidad hace algún tiempo. Hasta entonces no había recibido ninguna indicación de lo que se hacía actualmente en el campo de la investigación bíblica, ni de los ataques que lanzaban historiadores competentes. Fue para mí una sorpresa y una revelación. Me enteré de toda clase de hechos que eran completamente nuevos para mí, que los evangelios, por ejemplo, fueron escritos entre los años 65 y 100. Esto quiere decir que la iglesia fue fundada sin ellos y pudo funcionar también sin ellos. Piénsenlo.
Más de 60 años después del nacimiento de Cristo, es como si hoy día alguien quisiera tomar nota de las palabras y acciones de Napoleón sin poder consultar ni un solo documento escrito, solo recuerdos y anécdotas. Aparte de la referencia a Napoleón, la cita que acabamos de ver, a juzgar por las cartas y las declaraciones verbales que recibimos, podría expresar casi al pie de la letra la reacción que un lector contemporáneo provocó. El Enigma Sagrado, cuando fue publicado en 1982, de hecho las palabras son de una novela, Jean Boris o Roger Marin, Du Grant, publicada en 1912, donde obtienen la siguiente respuesta. Antes de que transcurra mucho tiempo, todos los teólogos que posean cierta categoría intelectual habrán sacado estas conclusiones. A decir verdad, quedarán asombrados ante el hecho de que los católicos del siglo XIX creyeran durante tanto tiempo en la veracidad literal de las leyendas poéticas. Gran investigación. Y tenemos aquí la página 102, los hermanos de Jesús. En varios textos germinativos, tanto esenios como sadoquitas, no se habla de un solo Mesías, sino de dos. Según estas fuentes, la identidad y la integridad de la nación descansan en dos sucesiones dinásticas paralelas con numerosos vínculos entre ellas. A los dos Mesías se les nombra de manera específica como el Mesías de Aarón y el Mesías de David, respectivamente. El Mesías de David sería una figura perteneciente a la realeza, que presidiría la administración secular del nuevo reino, que él caería en su habilidad militar. El Mesías de Aarón, descendiente del primero sumo sacerdote de Israel en el Antiguo Testamento, sería una figura sacerdotal, un intérprete de la ley, que presidiría la vida espiritual del pueblo. Y, para continuar, tenemos esto. La liturgia de la iglesia celta contenía claros elementos egipcios y sirios. En una vida de los santos irlandeses hay episodios que se derivan directamente de una fuente alejandrina. Misas y plegarias de obras apócrifas que se utilizaban en Egipto se empleaban también en Irlanda. La iglesia celta celebraba la fiesta de la Virgen al mismo tiempo que la iglesia de Egipto, en lugar de celebrarlas en el momento decretado por Roma. En el condado de Waterford se ha hallado cálices de cristal idénticos a los que usaban en Egipto. La campana de San Patricio, que data del siglo V, es una clara imitación de las campanas egipcias. Hay muchos más ejemplos de esta índole. Ejemplo de 13 siglos de ortodoxia paulina romanizada no han podido erradicar. Si el cristianismo celta se inspiró mucho en Egipto, también halló considerable inspiración en las tradiciones, estas más explícitamente heréticas, de Siria, el Asia Menor y Mesopotamia. Como hay tanta información ahí y a veces no la buscamos, son libros ya viejos que se publicaron hace tiempo, pero a veces no tenemos acceso a esta información o no nos interesa o no lo buscamos, entonces se pierde esta información. Y con estas recomendaciones, con estas sugerencias, concluyo la primera trilogía de estos libros. Va a haber una segunda, claro. Yo creo que va a haber dos nada más por ahora, puesto que tengo otras lecturas. Pero espero estas lecturas que les estoy compartiendo pues sirvan para forjarse un criterio. Y que hay investigaciones, que hay personas que con estudios, con estudios, investigaciones académicas con el fin de poder encontrar si todo esto que está escrito en la Biblia pues es verdad o no. Este video duró un poquito más, espero haya sido de su agrado y nos estamos viendo. Recuerden, somos el universo consciente de sí mismo. Un abrazo a todos.